Bienvenidos a El Debate. Normalmente cuando pensamos en estar perdidos, pues imaginamos a alguien que se ha salido completamente del mapa. O sea, alguien que tomó la carretera equivocada, cruzó todas las fronteras de lo seguro y, no sé, terminó en un desierto, sin brújula y en medio de la nada. Exacto. Asumimos que estar perdido es equivalente a estar lejos, ¿no? Físicamente lejos o moralmente lejos. Lo imaginamos siempre como una desviación, digamos, evidente, de esas que cualquiera puede diagnosticar a kilómetros de distancia. Claro, y clásico desastre vital. Sí, el que todos podemos señalar con el dedo y decir, uy, ese sí está perdido. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. ¿Qué pasaría si la forma más peligrosa de estar perdido no requiere que des un solo paso fuera de tu propio patio? O sea, ¿qué tal si es completamente posible estar total y absolutamente desorientado mientras estás sentado exactamente en las coordenadas correctas, cumpliendo todas las reglas de una vida ejemplar? Híjole, es un territorio psicológico fascinante, porque estamos hablando de una especie de, ceguera de navegación, una situación donde el mapa mismo, o más bien nuestra obsesión paralizante con el mapa y sus reglas, se convierte precisamente en la barrera que nos aísla. Totalmente. Y por eso hoy nos vamos a adentrar en un análisis profundo, bastante riguroso, sobre perspectivas muy divergentes. Vamos a poner sobre la mesa el planteamiento central de un texto clave, El Dios pródigo de Timothy Keller. Este libro reexamina la famosísima parábola del hijo pródigo, la del capítulo 15 de Lucas, y plantea algo que saca muchísimo de onda. Sí, porque le da la vuelta por completo. Exacto. Argumenta que la historia en realidad no trata sobre un solo hijo descarrilado. Trata sobre dos hijos perdidos, que representan dos caminos radicalmente distintos hacia la alienación espiritual. Y bueno, la pregunta central que surge de todo esto, el dilema que vamos a debatir hoy, es provocador. Muy provocador, sí. Tan peligrosa o incluso más destructiva que el libertinaje secular del hermano menor. Como defensor de una de las posturas, yo voy a argumentar que la conformidad moral y la religión tradicional son muy a menudo estrategias transaccionales para controlar a Dios, dejando al creyente veterano en un estado de perdición mucho más profunda. Y mi postura, por otro lado, es que, si bien el orgullo es un riesgo innegable, reducir toda la obediencia tradicional a un mero intento de manipulación egoísta ignora la tremenda complejidad del deber moral y, sobre todo, la validación explícita que el padre le sigue ofreciendo al hijo mayor. Pues mira, entiendo perfectamente por qué a primera vista podrías pensar que el orden moral es inherentemente superior a la rebelión. Digo, nadie quiere vivir en el caos del hermano menor, eso está claro. Pero déjame darte una perspectiva un poco diferente sobre, digamos, el mecanismo interno de esa obediencia. Si analizamos a quién le estaba hablando Jesús realmente en esta historia, pues no era a los marginados. Ajá, a los fariseos, ¿no? Exactamente. Su objetivo era destrozar las ideas preconcebidas de las élites religiosas. El hermano mayor en la historia obedece las reglas, sí, pero su motor está completamente roto. No obedece por amor, lo hace única y exclusivamente para obtener los bienes del padre. A ver, espera. Pero ¿cómo llegas a la conclusión tan tajante de que toda su obediencia es solo un cálculo frío? Me parece un salto bastante grande. Por cómo explota al final. Su obediencia es, en el fondo, una forma encubierta de autosalvación y un intento literal de poner a Dios en deuda. Fíjate en su reclamo en el texto. Le dice algo como: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado». Esa queja es la evidencia irrefutable de que una obediencia cuidadosa a la ley moral puede convertirse en la máxima estrategia de rebelión. Estás usando tu propia bondad como un arma para exigir un pago. O sea, piénsalo con la historia de Antonio Salieri frente a Mozart. Has visto Amadeus, supongo. Ah, claro, peliculón. El clásico conflicto entre el genio natural y el esfuerzo disciplinado. Exacto, pero ver trasfondo psicológico ahí. Salieri es el arquetipo perfecto de este hermano mayor religioso. El tipo hace sacrificios brutales, ¿sabes? Hace un juramento a Dios, ofrece su castidad, trabaja incansablemente, ayuda a los pobres. Pero, en el fondo, todo es un contrato. Él espera que Dios le pague con brillantes musical y fama inmortal.
Y cuando Dios le otorga ese don abrumador al vulgar e inmoral Mozart, ¿qué pasa con Salieri? Pues se llena de resentimiento, entra en una ira homicida contra Dios, básicamente. Exactamente. Y ese es el mecanismo del hermano mayor. Acumula virtud no como un fin en sí mismo, o no por amor a la bondad, sino esperando que Dios le asegure una vida próspera. Cuando la vida no le para lo que él cree merecer, su resentimiento demuestra que, pues nunca amó al Padre, solo amaba el estatus. Su moralidad era pura manipulación. A ver, entiendo por qué esa lectura suena tan atractiva, de verdad. Y te concedo que es una disección clínica muy aguda de la hipocresía humana. Pero, me parece peligrosamente reduccionista. O sea, yo no compro que toda expectativa de recompensa sea una prueba de resentimiento latente. Si patologizamos cada acto de obediencia, disolvemos la ética misma. Imagínate esto. Vas caminando con un líder espiritual, digamos, la historia del apóstol Pedro con Jesús. Ajá, te escucho. Jesús les pide a sus discípulos que carguen una piedra. Pedro, siendo pragmático, toma una piedra pequeñita. Al mediodía, Jesús convierte las piedras en pan y Pedro se queda con hambre porque su piedra era mínima. Una lección rápida sobre el esfuerzo, me imagino. Exacto, una lección dolorosa. A la siguiente oportunidad, Pedro carga una roca enorme que le destroza la espalda durante horas, esperando, obviamente, un festín espectacular en la cena. Pero al llegar al río, Jesús simplemente les pide que tiren las piedras al agua. Ahora, la lección obvia ahí es que Pedro operaba bajo la expectativa de una recompensa, igual que el hermano mayor. Pero aquí te lanzo una pregunta incisiva, y hay que ser realista sobre la condición humana. ¿Acaso la fidelidad basada en el compromiso a largo plazo no requiere a menudo hacer cosas por mera obligación cuando falta el gozo emocional? Espera, ¿a qué te refieres exactamente con falta de gozo? Porque suena a que justificas la amargura. No amargura. Piensa en mantener un matrimonio durante una crisis severa o en cuidar a un padre con demencia senil día y noche. Muchas veces no hay un gozo puro inmaculado en el acto. Hay un peso aplastante, hay cansancio, y se hace por puro sentido del deber. Entonces, ¿por qué vamos a condenar ese sentido del deber como si fuera puro egoísmo transaccional? Exigir que toda buena acción nazca de un amor desinteresado y perfecto es desconocer cómo operamos los seres humanos en el mundo real. Además, un detalle crucial. El padre en la historia sale a buscar al hijo mayor. Le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Hay un valor intrínseco en haberse quedado en casa, ¿no crees? Oye, a ver, cuidar a un padre enfermo, claro que tiene un peso real, y nadie en absoluto está diciendo que el esfuerzo no valga. Pero la trampa ahí, y el problema que expone esta perspectiva de Keller, no es el deber en sí. Es hacia quién está dirigido ese deber en el fondo de tu corazón. El deber no es el problema, es la intención subyacente de cobrar una factura moral. Te lo pongo con otra ilustración, para refutar la idea de que el esfuerzo justificado lo resuelve todo. Imagina a un humilde campesino que cultiva una zanahoria gigante. Ok, una zanahoria. Sí, una zanahoria enorme. Y se la regala al rey por puro respeto y admiración a su soberanía. No espera absolutamente nada. Solo el acto de darla por amor al rey. Exacto. Pero el rey, conmovido por esta pureza, le regala parcelas de tierra. Ahora, un noble de la corte ve esto, hace sus cálculos mentales rápidos y decide regalarle al rey su mejor caballo negro. Su lógica es clara. Si por una simple zanahoria le dio tierras, por un caballo pura sangre me dará una fortuna. El rey acepta el caballo, da las gracias y lo despide. Cuando el noble se indigna y reclama, el rey le contesta algo clave. Le dice, el campesino me dio la zanahoria a mí, pero tú te estabas dando el caballo a ti mismo. Wow, ok, es una gran analogía. Ese es el meollo del asunto. El deber religioso o moral, impulsado por la ambición de ser recompensado o por el terror al castigo, no mitiga nuestro egoísmo radical, lo enmascara. Y peor aún, hace que las personas se sientan superiores, porque de alguna manera creen que están comprando a Dios. Pues te admito que ese es un argumento muy sólido sobre la intención. La instrumentalización de la virtud es corrosiva, de eso no hay duda. Cuando usamos las reglas para ponernos por encima de los demás, el sistema entero se pudre.
Y de hecho, si sacamos esta dinámica del corazón individual y la llevamos, digamos, hacia cómo moldea nuestras estructuras sociales, empezamos a ver el verdadero impacto. Hay una conexión fascinante aquí con las dinámicas de nuestras iglesias y las guerras culturales modernas. Fíjate cómo esto moldea a las instituciones. Es increíble. Hay una ironía histórica brutal que no podemos simplemente ignorar. En el primer siglo, el mensaje de Jesús atraía magnéticamente a los marginados sociales. O sea, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los hermanos menores del mundo, todos querían estar cerca de él. Y al mismo tiempo ofendía de manera sistemática a los moralistas religiosos, a los que cumplían todas las reglas cívicas. Sin embargo, si miras a la iglesia moderna en gran parte del mundo hoy en día, logra exactamente el efecto opuesto. Atrae a los hermanos mayores. Totalmente. Atrae a personas conservadoras, estiradas, a gente que busca un entorno hiperregulado donde puedan sentirse seguros y correctos. Y aleja por completo a los marginados. El cinismo espiritual masivo que vemos hoy en las nuevas generaciones es un resultado directo de esta actitud. El clasismo, el racismo sutil, la hostilidad hacia el que piensa distinto que a menudo emana de instituciones tradicionales son expresiones puras de esta actitud del hermano mayor. Necesitan sentirse superiores a alguien más para validar su propia identidad moral. La clásica frase de «yo no soy como ellos». Sí, estoy de acuerdo con ese diagnóstico de la iglesia institucional 100%. Cuando la religión se convierte en un club privado de personas que basan su identidad en no ser como los de afuera, se vuelve un ambiente súper tóxico. Pero, y aquí es donde veo un punto ciego gigante en este análisis, tenemos que tener muchísimo cuidado con no romantizar a la cultura secular. Porque en las guerras culturales actuales, el bando del autodescubrimiento y la liberación personal crea su propia y feroz versión de superioridad moral. Te refieres a los hermanos menores modernos, digamos. Exactamente, a los que podríamos llamar los bohemios o seculares modernos. Toman el mundo y lo dividen exactamente con la misma navaja que los fariseos. Mientras el hermano mayor religioso dice, el mundo se divide entre nosotros los morales y decentes y ellos los inmorales, el hermano menor secular, no sé, en la universidad o en Twitter, dice, el mundo se divide entre nosotros los abiertos, tolerantes e iluminados y ellos los intolerantes, retrógrados e ignorantes. A fin de cuentas, ambos bandos están utilizando la mismita estructura psicológica. Es una justificación por comparación. Condenan a quien piensa diferente para asegurar su propio sentido de rectitud. La cultura de la cancelación es, en el fondo, profundamente farisaica en su mecanismo. Oye, pues esa simetría es innegable. ¿La sociología de ambos extremos funciona igual? Buscan salvarse a sí mismos erigiendo un muro de superioridad. Y esto me lleva a plantearte un reto directo, porque el planteamiento central del material original es que el Evangelio es una tercera vía, algo completamente distinto al moralismo rígido y al relativismo secular. Pero en la práctica diaria, ¿cómo evitamos caer en la misma trampa? O sea, al estar tú y yo sentados aquí diseccionando analíticamente las fallas de los hermanos mayores moralistas, ¿cómo evitamos que nuestra propia crítica nos convierta en jueces altivos? ¿Cómo identifico en el tráfico, en la oficina, si yo mismo estoy actuando como el hermano mayor mientras señalo el moralismo de otros? Esa es la paradoja definitiva, ¿no? En el instante preciso en que piensas, ay, gracias a la vida que yo no soy como esos hermanos mayores tan moralistas, cerrados y prejuiciosos, ¡pum! Te acabas de convertir en el hermano mayor supremo. Te pusiste la corona de la superioridad. Yo creo que la forma de identificarlo en la vida cotidiana es observar nuestra reacción ante la adversidad. Si cuando la vida se pone difícil, tu primera reacción visceral es, a ver, yo no me merezco esto después de todo lo bueno que he hecho, de lo bien que me he portado, ahí está. Estás operando bajo el cálculo transaccional del hermano mayor. La diferencia fundamental radica en distinguir entre vivir bajo el moralismo y vivir bajo la libertad genuina del Evangelio. Y esa diferencia conceptual, ¿cómo la defines tú en términos prácticos? Pues el principio del moralismo opera bajo la premisa de obedezco, por lo tanto, soy aceptado. El principio de la libertad dice soy aceptado incondicionalmente, por lo tanto, obedezco. Eliminar el sentido de superioridad
requiere internalizar todos los santos días que tu posición, tu valor como persona, no te lo ganaste por tu currículum moral o por tus opiniones políticamente correctas. Me parece que acabas de dar en el clavo para establecer la conexión hacia la resolución más profunda de este debate. Porque si tanto el cumplimiento ciego de las reglas como la rebelión total nos alejan, ¿cuál es el camino de regreso? Aquí es donde entra la idea que yo considero más radical y transformadora de todo este análisis de Keller. Es la redefinición del arrepentimiento mismo. ¿A qué te refieres con redefinirlo? Porque suena fuerte. Tradicionalmente, pues entendemos el arrepentimiento como pedir perdón por nuestras infracciones. Rompiste una regla, mentiste, robaste, fuiste infiel, te arrepientes de lo malo. Pero la propuesta aquí es que los creyentes veteranos, los que se consideran personas decentes, no solo deben arrepentirse de sus transgresiones, tienen que arrepentirse de las motivaciones detrás de sus buenas obras. Tienen que arrepentirse de su propia rectitud. Híjole, eso suena a un trabalenguas teológico. ¿Arrepentirme de ser buena? Arrepentirte de por qué fuiste buena. Debes mirar las veces que fuiste honesta en el trabajo, o que diste a la caridad, o que fuiste fiel, y pedir perdón por haber usado esas acciones como monedas de cambio para intentar controlar a Dios o para sentirte superior a tu vecino. Es reconocer que tu bondad estaba infectada de egoísmo. Tan corrompidos que debo arrepentirme incluso de mis virtudes. Y si eliminamos la motivación del miedo al castigo y también eliminamos la ambición de una recompensa divina, entonces, ¿qué incentivo real me queda para la rectitud? Es la queja histórica de siempre. Si la aceptación es gratuita y mis buenas obras no compran nada, ¿por qué no simplemente vivir como me plazca? ¿Por qué hacer el esfuerzo de ser honesta si no me suma puntos en el marcador? Es que no me convence esa objeción de que la libertad conduce automáticamente al caos, porque asume que el único motor del comportamiento humano es la transacción comercial. El clásico ¿qué gano yo? La respuesta a tu pregunta de ¿qué incentivo queda? Es el amor profundo y el asombro frente al sacrificio. Y aquí entra la figura analítica que resuelve el rompecabezas. Hay un personaje que brilla por su ausencia en la narrativa del hijo pródigo original, el verdadero hermano mayor. Ah, claro, porque en el contexto cultural de esa época en Medio Oriente, las reglas de la herencia eran muy específicas, ¿verdad? Exactamente. Si un hermano menor exigía su herencia, la derrochaba y regresaba quebrado, el patrimonio ya estaba dividido. El padre ya no tenía propiedades a su nombre. Así que reintegrar al hermano menor a la familia, o sea, ponerle el anillo, matar el ternero gordo, salía directamente del bolsillo del hermano mayor. Él tenía la obligación moral y económica de asumir el costo de esa gracia, y el fariseo de la parábola se niega en rotundo a pagar ese precio. Está indignado por el costo del ternero. Pero Jesús cuenta la historia con un hermano mayor defectuoso precisamente para crear un vacío, un anhelo por un verdadero hermano mayor. Él mismo se posiciona en ese rol, el que asume el costo infinito, el que baja a buscar a los perdidos y paga la deuda para que el retorno sea gratuito para nosotros, pero sumamente costoso para él. Cuando ves ese nivel de sacrificio, pues la obediencia deja de ser un contrato de esclavo, se convierte en devoción. ¿No quieres lastimar a quien pagó todo por ti? Eso es central y me gusta mucho cómo lo planteas. La gracia no es barata. Es gratuita para el que la recibe, pero tiene un costo inmenso, brutal, para quien la otorga. Y creo que hay una ilustración bellísima fuera del ámbito puramente religioso que ancla este concepto tan denso en una realidad humana palpable. Pensemos en la película vietnamita Tres Estaciones. Es un ejemplo perfecto del poder transformador de esta gracia no transaccional. En la historia tenemos a Hai, un humilde conductor de bicitaxis en las calles, y a Lan, una prostituta que anhela experimentar el mundo hermoso y limpio de los hoteles de lujo, de donde ella suele estar marginada. Sí, me acuerdo de esa película. Hai hace un sacrificio físico enorme por ella, ¿no? Así es. Entra a una carrera de resistencia durísima en su bicitaxi, empuja su cuerpo al límite absoluto, sangra, sufre, pero gana el premio mayor en efectivo. Y con ese dinero lleva a Lan a uno de esos hoteles elegantes que ella miraba desde afuera. Paga la habitación costosísima. Y cuando Lan, condicionada por su vida, espera que él cobre su recompensa física, porque así funciona su mundo, o sea, todo es transacción, Hai le dice que no. Le dice que simplemente quiere verla dormir en paz.
Utiliza el poder de su sacrificio económico y físico no para consumirla, no para ponerle en deuda, sino para otorgarle dignidad y descanso incondicional. ¡Wow! ¿Qué impacto psicológico debe tener eso? Es brutal. Esa gracia radical, ese amor totalmente desinteresado, inquieta a Ladan al principio. O sea, no lo entiende, la saca de onda. Pero cuando finalmente se da cuenta de que no hay un contrato oculto, de que no le debe nada, su corazón experimenta una transformación que, la verdad, ninguna ley moral o sermón hubiera logrado jamás. Al salir de ahí, le resulta imposible volver a su vida de prostitución. Ese es el poder de la gracia que estamos debatiendo. Transforma la motivación más profunda de nuestro ser. Pasas del deber como un yugo pesado y esclavo a una elección verdaderamente libre, impulsada por el amor. ¡Qué manera tan profunda de ilustrarlo! Y es por eso que el comportamiento genuinamente moral surge como una consecuencia natural de haber experimentado ese banquete, no como el precio que pagas por el boleto de entrada. Lo que nos lleva a una síntesis muy necesaria sobre todo lo que hemos discutido hoy. A lo largo de este debate, hemos visto cómo este enfoque disecciona el alma humana y expone motivaciones que preferimos mantener ocultas. La advertencia central que yo rescato es que el orgullo propio, la autojustificación y el aire de superioridad que a menudo se escondan bajo el manto de la decencia pueden convertirse en una barrera hacia la conexión real mucho más impenetrable que el libertinaje del hermano menor. Es un desafío punzante para cualquiera que se considere una buena persona, a examinar bajo un microscopio si su cumplimiento de las normas no está, en realidad, envenenado por el resentimiento y el afán de control. Y como síntesis desde mi trinchera, yo diría que, aunque la crítica a este moralismo de hermano mayor es extraordinariamente aguda y necesaria para desmantelar nuestra hipocresía diaria, no debemos perder de vista el cuadro completo ni desechar el valor del orden. La invitación al banquete festivo sigue abierta de par en par para ambos hijos, el rebelde y el estructurado. El gran valor de redescubrir esto es el desafío de aprender a vivir bajo la libertad explosiva de la gracia desmesurada, pero sin que esto signifique abandonar el rigor ético. Se trata de retener la disciplina, la fidelidad y el deber moral, pero cambiando radicalmente el motor que los impulsa. Pasar del miedo paralizante al castigo a una profunda y genuina gratitud por el costo que alguien más asumió por nosotros. Totalmente de acuerdo en esa convergencia. Y, sin embargo, no podemos negar que este análisis deja áreas de debate continuo, particularmente cuando tratamos de aterrizarlo en la trinchera de la vida diaria. Sigue siendo un reto titánico distinguir en nuestras propias vidas las sutiles y engañosas diferencias entre un falso moralismo que busca comprar favores y una disciplina espiritual y moral genuina. Al final del día, esto es una invitación a explorar mucho más profundamente cómo practicamos esta gracia no solo en lo teórico, sino en nuestras relaciones, en cómo miramos a los del bando político contrario y en cómo reaccionamos cuando la vida nos golpea y no nos da el éxito que creíamos merecer. Es un autoexamen constante, sin duda alguna. Es forzarnos a identificar nuestras propias actitudes de hermano mayor en cosas tan mundanas como estar en la oficina, lidiar con nuestra familia o la manera en que juzgamos las noticias en nuestro celular. Requiere una enorme honestidad intelectual admitir cuando estamos calculando nuestro valor personal basándonos en los fracasos de los demás. Nos deja muchísimo que procesar, ¿verdad? Y nos hace regresar a esa imagen del inicio, al mapa y a la brújula. Nos recuerda que estar perdido no es exclusividad de aquellos que vagan por territorios oscuros y alejados. A veces la forma más trágica, invisible y silenciosa de estar verdaderamente perdido es encontrarte exactamente en la puerta de tu propia casa, con los brazos cruzados, exigiendo tus derechos, totalmente ciego a la música del banquete que está sonando adentro y negándote a entrar por puro orgullo. Una negación que nace, tristemente, de la arrogancia de creer que nosotros mismos fuimos quienes dibujamos el mapa. Hasta el próximo debate.